El fruto prohibido. Luego de vivir la semana de Pesaj, retomamos el estudio de la Torá a través de las porciones de cada libro. Y nos encontramos en los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Levítico. La parashá que lleva por nombre Shmini, que significa octavo. En esta porción entra en actividad el sacerdocio arónico y lo primero que hace Aarón como sumo sacerdote es arreglar su propio pecado, para así poder entrar a arreglar el pecado del pueblo. Vemos también el simbolismo en el sacrificio por el perdón de los pecados, que éste era sacado del campamento en un reflejo de lo que sería el sacrificio del Mesías. Destaca que Aarón sigue puntualmente las indicaciones que Dios le da y no hace nada de lo que Dios no hubiera establecido. Y una vez que se han llevado a cabo las ofrendas como Dios manda, entonces viene la reconciliación y el pueblo es bendecido y la gloria de Dios aparece. Dios les hace ver que está ahí y que está contento. En esta porción destaca un tema que hoy en día es controversial, y es el que se refiere a lo que se debe y no se debe de comer. Y aquí debemos de partir de una máxima. Todos los preceptos de Dios tienen motivo y tienen sentido. Por eso es que seguir las instrucciones de Dios hace que los demás digan: pueblo sabio es este. Dentro de los propósitos de la comida kasher están los siguientes. La higiene. Se eligen animales herbívoros y que no estén enfermos y que no hayan tenido enfermedades antes. Salud. No se mezcla la carne con leche, pues la digestión conjunta provoca una reacción enzimática. Se prohíben los moluscos porque estos provocan cáncer. Y en cuanto a la carne de cerdo, estos animales sudan hacia adentro, y comer su carne es ingerir sus toxinas y esto provoca la cisticercosis. Es una infección parasitaria de los tejidos causada por los quistes larvarios de la tenia porcina. Estos quistes infectan el cerebro, los músculos y otros tejidos, y son una de las causas principales de epilepsia. El seguir la dieta bíblica establecida en esta porción, además de garantizar salud, es también antiasimilatorio. Nos hace diferentes y de eso trata la santidad. Pues nos hace ejercitar el autocontrol y esto nos eleva por encima de lo meramente natural. Pues si controlas la alimentación, eres capaz de controlar prácticamente todo. Además que ocuparnos de la alimentación que nos refiere la Biblia, nos instruye para poder diferenciar entre lo puro y lo impuro. Esta parashá nos relata el pasaje donde en plena ceremonia de inauguración del tabernáculo, los hijos del sumo sacerdote toman una acción determinada, y son consumidos por fuego que sale de la presencia misma de Dios. Y esto nos lleva a reflexionar acerca de ¿qué es peor? ¿Hacer algo que Dios no ordena? ¿O hacer algo que Dios prohíbe? El impacto es impresionante. Durante varias semanas y muchos capítulos, el preludio más largo en la Torá, leímos sobre los preparativos para el momento en el cual Dios posaría su presencia en medio del pueblo. 5 parashiot. Trumá. Tesabé. Kitizá. Vayaquel y Pecudei. Describen las instrucciones para la construcción del santuario. 2 más de ellas. Vaikra y Tesab. Detallan las ofrendas que debían sacrificarse ahí. Ahora todo estaba listo. Durante 7 días los sacerdotes Aarón y sus hijos son consagrados en su tarea. Entonces llega el 8º día, cuando comenzará el servicio en el tabernáculo. Todo el pueblo participó en la construcción de lo que se convertirá en la casa visible de la presencia divina en la tierra. Con un versículo simple y emotivo, el drama llega a su clímax. Moisés y Aarón fueron a la tienda de reunión, y al salir bendijeron al pueblo. La gloria de Dios fue entonces revelada a todo el pueblo. Pero entonces, cuando pensamos que la narrativa llegó a su fin, tiene lugar una escena aterradora. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno tomó su incensario y pusieron fuego en ellos y colocaron sahumerio sobre ellos. Y ofrecieron delante de Dios un fuego extraño que Él no les había ordenado. Surgió un fuego delante de Dios que los consumió y murieron delante de Dios. La celebración se transformó en una tragedia. Los 2 hijos mayores de Aarón murieron. Ante esta situación Moisés se dirige a su hermano. Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Dios, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré,
y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Estudiosos y eruditos ofrecen muchas explicaciones. Nadab y Abiú murieron porque entraron al lugar santísimo. No vistieron la ropa requerida. Sacaron fuego de la cocina, no del altar. No consultaron a Moisés y a Aarón. No se consultaron mutuamente, pero de acuerdo con algunas opiniones. Fueron culpables de arrogancia. Ellos estaban impacientes por asumir los roles de liderazgo. Y no se casaron por considerar que eran superiores a tales cosas. Sin embargo, otros ven sus muertes como un castigo tardío por un pecado previo, cuando en el monte Sinaí comieron y bebieron ante la presencia de Dios. Éxodo 24, 9 al 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios. Y comieron y bebieron. Estas interpretaciones representan lecturas de los 4 lugares en la Torá en los que se menciona la muerte de Nadab y Abiú. Levítico 10, 2 y 16, 1. Números 3, 4 y 26, 61. Así como la referencia a su presencia en el monte Sinaí. Cada una es una profunda meditación respecto a los peligros de un entusiasmo exagerado en la vida religiosa. Sin embargo, la explicación más simple es la que está explícita en la Torá misma. Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron un fuego no autorizado. Literalmente dice fuego extraño. Esto significa que hicieron algo que no se les había sido ordenado. Para entender el significado de esto, necesitamos recordar el significado de lo importante que es el tabernáculo, como el hogar de lo sagrado y lo divino. Lo sagrado es ese segmento de tiempo y espacio que Dios ha reservado para su presencia. La creación implica ocultamiento. La palabra Ulam, que es universo, semánticamente está conectada con la palabra Nilam, que es oculto, para darle a la humanidad parte de sus propios poderes creativos, como el uso del lenguaje para pensar, comunicarse, entender, imaginar alternativas futuras y elegir entre ellas. Dios tuvo que hacer algo más que crear al hombre. Debía ocultarse a sí mismo, lo que en la cultura hebrea llaman tzitzum, para crear espacio para la acción humana. Ningún acto individual indica con mayor profundidad el amor y la generosidad implícitos en la creación. Dios, tal como lo encontramos en la Torá, es como un padre que sabe que debe contenerse, dejar pasar, abstenerse de intervenir, para que sus hijos puedan llegar a ser responsables y maduros. Pero hay un límite. Borrarse por completo sería equivalente a abandonar el mundo, desertar a sus propios hijos. Eso Dios no lo haría. ¿Cómo deja entonces Dios un rastro de su presencia en la tierra? La respuesta bíblica no es filosófica. Una respuesta filosófica pensando en términos de la filosofía occidental, comenzando desde Platón y llegando hasta Descartes sería una que se aplicara universalmente, es decir, en toda época y en todo lugar. Pero no hay respuestas que se apliquen a todo momento y a todo lugar. Por eso la filosofía no puede y nunca llegará a entender la aparente contradicción entre la creación divina y el libre albedrío humano, o entre la presencia divina y el mundo empírico en el cual reflexionamos, elegimos y actuamos. El pensamiento bíblico va contra lo filosófico. La Biblia insiste en que las verdades están impregnadas en momentos y lugares específicos. Hay momentos sagrados como el Shabbat y las santas convocaciones. Hay personas sagradas como los maestros de la Torá, los levitas y los hijos de Israel en general. Y hay espacios sagrados como la tierra de Israel. Y dentro de ella Jerusalén. Y en ella el templo. En el desierto estaba el Mizcán y dentro de él está el lugar santo y el lugar santísimo. Lo sagrado es ese punto de tiempo y espacio en el cual la presencia de Dios se encuentra, aunque pareciera no verse. Lo sagrado es donde Dios se experimenta como una presencia absoluta, no accidental sino esencialmente. Esto solo puede tener lugar a través de una renuncia total de la voluntad y de la iniciativa humana. Esto es así, no porque Dios no valore la voluntad y la iniciativa humana, sino por el contrario.
Dios le da fuerza a la humanidad para usarlos y convertirse en sus compañeros en la obra de la creación. Sin embargo, para ser fieles a los propósitos de Dios, debe haber momentos y lugares en los cuales la humanidad experimente la realidad de lo divino. Esos momentos y lugares requieren absoluta obediencia. El error más fundamental. El error de Nadab y Abiú. Es tomar los poderes que pertenecen al encuentro del hombre con el mundo y aplicarlos al encuentro del hombre con lo divino. Si Nadab y Abiú hubieran utilizado su propia iniciativa para luchar contra el mal y la injusticia, hubieran sido héroes. Pero usaron su propia iniciativa en el terreno de lo sagrado. Y se equivocaron. Ellos afirmaron su propia presencia ante la presencia absoluta de Dios. Eso es una contradicción de términos. Por eso murieron. Es un error pensar en Dios como caprichoso, celoso y enojado. Un mito divulgado por los primeros cristianos en un intento por definirse a sí mismos con la religión del amor, superando al Dios cruel, duro y vengativo del Viejo Testamento. Cuando la Torá misma usa estos términos, ella habla en el lenguaje de la humanidad, es decir, en términos que la gente entenderá. En verdad, el Tanaj es una historia de amor completa, el amor apasionado del Creador por sus criaturas, que sobrevive a todas las decepciones y traiciones de la historia humana. Dios necesita que lo encontremos. No porque Él precisa a la humanidad, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Si la civilización debe ser guiada por el amor, la justicia y el respeto por la integridad de la creación como tal, debe haber momentos en los que dejemos atrás el ego y encontremos la plenitud del ser en toda su gloria. Esta es la función de lo sagrado. El punto en el cual el orgullo se queda callado ante la abrumadora presencia del Creador. Esto fue lo que olvidaron Nadab y Abiú. Que para entrar a un espacio y a un momento sagrado es necesario tener humildad ontológica. Renunciar por completo a la iniciativa y al deseo humano. La importancia de esto no puede sobreestimarse. Cuando confundimos la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad, convertimos lo sagrado que es la fuente de vida en algo profano y en la fuente de la muerte. El ejemplo clásico de esto es la Guerra Santa. Investir al imperialismo, el deseo de gobernar sobre otros pueblos, con el manto de la santidad, como si la conquista y la conversión forzada fueran la voluntad de Dios. La historia de Nadab y Abiú nos recuerda una vez más la advertencia pronunciada por primera vez en los días de Caín y Abel. El primer acto de adoración condujo al primer asesinato. Al igual que la fusión nuclear, la adoración genera poder, lo cual también puede ser profundamente peligroso. El episodio de Nadab y Abiú fue escrito en 3 clases de fuego. Primero está el fuego del cielo. Levítico 9:24. Y salió fuego de delante de Adonai, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus rostros. Este era el fuego favorable, que consumió el servicio del santuario. Luego vino el fuego extraño, ofrecido por los 2 hermanos. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Dios fuego extraño, que Él nunca les mandó. Entonces estuvo el contrafuego desde el cielo. Levítico 10:2. Y salió fuego de delante de Dios y los quemó, y murieron delante de Dios. El mensaje es simple y sumamente serio. Nadab y Abiú actuaron como actúan en la religión. Hacen lo que quieren por encima de lo que Dios manda. Priva más el criterio de la gente que lo que Dios dice. Dan fuego extraño a Dios y en su tiempo por fuego van a ser consumidos. Ahora desglosemos algunos puntos finos de esta porción que nos lleven al origen de las cosas. Levítico 10:8-11. Y Adonai habló a Aarón, diciendo: Tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio.
y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Dios les ha dicho por medio de Moisés. De entrada, en este pasaje vemos que Dios no le habla a Moisés como es habitual en la Torá. Aquí el llamado es a Aarón y la indicación es concreta: que los sacerdotes no tomen vino cuando vayan a ministrar. Y el motivo también es claro: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para poder enseñar los estatutos que Dios ha dicho. Una persona borracha es comparada con el planeta cuando recién fue creado. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La persona embriagada está desordenada y vacía, pero Dios está por encima de eso, y cuando trae su palabra separa con ella las tinieblas. En el proceso de creación del tabernáculo, el tema dominante es la separación de las cosas, lo cual nos remite al concepto de santidad. El tabernáculo, el templo y nosotros somos una creación dedicada a la santidad. Somos un microcosmos de un mundo nuevo que se separa de las culturas y las filosofías del mundo. Levítico 11:44-45. Porque yo soy Adonai vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Esta exhortación la enseña el apóstol Pedro. Primera epístola de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esto es importante tomarlo en cuenta para poder entender la parte profunda de la porción de esta semana. Levítico 10:9. Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Este es un principio divino y un mandamiento por toda la eternidad. El que enseña la palabra de Dios no debe de tomar vino antes de ministrar, porque el vino causa confusión. Y esa confusión puede llevar a no distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso hace que se rompan los límites. ¿Cuáles son los límites? Los Jukim y los Mishkatim. Los decretos y criterios que se deben de aplicar al momento de poner en práctica los mandamientos. Este versículo en hebreo comienza con las palabras Yayin Deschehar, y se traduce como licor fuerte. De aquí analicemos la palabra Shehar, licor. Diccionario Stronach 7941. De aquí surge la palabra Shahar, ebrio. Y de acuerdo a la experiencia bíblica, la ebriedad conduce a la desnudez. Génesis 9:20 al 22. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Habacuc 2:15. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez. Esto nos lleva a descubrir un misterio escondido en el huerto del Edén. Así como vemos que Noé al embriagarse se desnudó, podemos ver lo que sucedió con Adán y Eva al comer del fruto prohibido. Génesis 3:6-7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva descubrieron su desnudez. Entonces el fruto prohibido que comieron Adán y Eva fue la uva. Entonces el árbol del bien y el mal es la vid o parra, cuyo nombre científico es Vitis vinifera. Es una planta semileñosa o trepadora que cuando se deja crecer libremente puede alcanzar más de 30 metros.
Veamos el otro árbol. El árbol de la vida. Luego de verse desnudos, Adán y Eva se hacen delantales con hojas de higuera. La higuera es símbolo de Israel y está relacionada con el estudio de la Torá. Juan 1:47-51. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Analizando este pasaje, podemos darnos cuenta que Natanael estaba estudiando Torá, concretamente escudriñaba el pasaje de la escalera de Jacob. Entonces podemos definir que el árbol de la vida es una higuera que es símbolo de Israel. El Nuevo Testamento nos muestra que Yeshua maldice a una higuera por no encontrar fruto en ella. Marcos 11:14. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esto sucedió en una ciudad llamada Betfagé. Marcos 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Betfagé significa casa del higo verde. Diccionario Strong 6291. Betfagé es una ciudad entre Betania y Jerusalén, y era donde vivían los sacerdotes para mantenerse limpios. Pero ya en el tiempo de Yeshua se habían corrompido. Ahí el Mesías maldice a la higuera que solo tenía hojas, recordando que las hojas de la higuera las quisieron utilizar para querer ocultar el pecado. La maldición que lanza Yeshua es una maldición profética, directa para aquellos que utilizan la Biblia para torcer la palabra de Dios. Toman hojas de un lado y de otro y las unen para encubrir su desobediencia. En el pecado original, uno de los protagonistas fue la serpiente. Levítico 11:41-42. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación. No se comerá. Todo lo que anda sobre el vientre, y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. La Torá tiene 304.805 letras, unidas en 79.000 palabras. La mitad de las letras son 152.403. Y la palabra que está justo a la mitad es la palabra gaon, significa vientre. Estronache 15:12. Todo lo que se arrastra sobre su vientre. Koulo lejal gaon. Está hablando de reptiles y concretamente se refiere a la serpiente. La serpiente es símbolo de Satanás, y todo lo que Satanás ofrece es abominación para Dios. Por eso dice, Levítico 11:43. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra. Ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Como en el plan original de Dios, el hombre es una obra de Dios creado para la santidad, y la santidad se logra comiendo del fruto del árbol de la vida, la Torá, no cortando sus hojas para cubrir el pecado. Porque así lo dice en su palabra. Y en su palabra está su presencia.